Bien, con esa presentación de lo que ha significado y lo que significa la presencia en el extranjero, el primer viaje presidencial. Carlos Eduardo, bienvenido. Buenos días, Néstor. Buenos días a los televidentes. Es un gusto estar con ustedes. A tus órdenes, Néstor. Un primer balance, un primer comentario, Carlos Eduardo, de la gira presidencial en México y en Estados Unidos. ¿Cuál es la visión del antropólogo? Bueno, efectivamente, Néstor, tenemos a los 50 días de asumido el mando, el presidente Castillo y un grupo de personas que lo acompañan ha tenido una visita, una gira, que no es una visita oficial como tal, a México para la reunión de CELAC y luego a Estados Unidos, que sin duda sigue siendo todavía la economía más fuerte y más importante. Yo quisiera resaltar dos aspectos, ¿verdad? Lo primero es la importancia de tener una imagen hacia afuera. La economía del mundo, la sociedad actual es una sociedad más global que nunca. Entonces, dicen que cuando fuera estornuda aquí nos da bronconeumonía, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que somos parte de una economía global y no somos una economía aislada, ¿no? El tema de las exportaciones, la minería, las importaciones, son todos señales muy claras de este fenómeno a nivel global. Yo quisiera resaltar dos elementos, siempre con el espíritu crítico que nos caracteriza, Néstor, y que yo agradezco por su tolerancia a mis puntos de vista. Uno, el tema más bien de político, la democracia, cómo se plantea el tema democrático en la visita del presidente, y los temas más bien de vinculación económica. Signado por algo que me parece que sigue siendo algo deficitario en el gobierno actual, que es el tema de coherencia, ¿verdad? De tener un solo mensaje, una sola voz, una sola palabra, por supuesto a partir del presidente Castillo. En cuanto a la democracia, creo que es preocupante esta reunión que ha sido no oficiosa ni oficial con el presidente Maduro de Venezuela, porque la política peruana de relaciones exteriores hasta hace muy poco ha sido de desconocer la legitimidad de ese gobierno y más bien apoyar al presidente en oficio Guaidó. Entonces, aquí ha habido, como bien sabemos, una reacción un poco furibunda del primer ministro de Guido Bellido, planteando que la posición de Cancillería, que es una posición de política de Estado, que no tiene por qué cambiar con gobiernos, ha sido puesta en cuestión al pretenderse un acercamiento con los regímenes menos democráticos de América Latina, ¿verdad? Creo que para nadie es un misterio, no necesita ser muy sesgado en uno u otro sentido para plantear que Venezuela no es ciertamente un modelo de desarrollo económico ni de estabilidad, sino sería inexplicable el hecho de que 3 millones de venezolanos, muchos de los cuales está en Perú, hayan tenido que dejar su patria, no porque querían, sino porque tenían que irse sin expectativa. Entonces, lo primero comentario que quisiera hacer es que me preocupa esta imagen de cercanía con regímenes poco democráticos a nivel de América Latina, cuando lo que hay que defender, en todo caso, aún con las modificaciones económicas que se requieran, es el tema de la importancia de la democracia, no solamente participativa, representativa, sino participativa. Es decir, la importancia de que cada ciudadano tenga voz, tenga voto, tenga futuro, tenga esperanza, tenga expectativas, y retroceder en el campo de la democracia es una mala señal para toda América Latina. Sería mi primer comentario en esto. Correcto, y en ese escenario de la posición de Perú con respecto a Venezuela, hay un conflicto interno entre el presidente del Consejo de Ministros y el canciller, Óscar Maurtua. ¿Cómo se soluciona eso? Porque ha quedado desairado el canciller frente a la expresión de del presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo solucionar ese tema? Tú decías una palabra clave: el presidente tiene que tener el liderazgo y la palabra final la debe tener el presidente, y parece que esa falta de comunicación se está manifestando una vez más en este incidente. De acuerdo, además sería una posición contraria a nuestros principales socios comerciales, ¿verdad? Que son justamente países que han rechazado el régimen de Maduro desde la época de Chávez, porque no es un régimen realmente democrático y ha llevado a la miseria a miles de venezolanos, como lo podemos palpar en todas las calles de Lima, en todas las calles del Perú, ¿verdad? Yo creo que el presidente Castillo tendría que deslindar este tema y dar la dirección de lo que es la política exterior. Recuerden ustedes que el presidente, el jefe de Estado, no solamente es el jefe de Estado del punto de vista político, sino también del punto de vista de la política global, de la política internacional. Entonces creo que es importante, urgente, contundente, el presidente Castillo deslinde cuál es la posición del Perú respecto a este tema. Acuérdense que el Perú ha sido pionero en Lima, de un grupo justamente preocupado por el tema de la democracia en América Latina, y este acercamiento, aunque sea oficioso, y no digo que uno deba pelearse con regímenes que no similares a los suyos, pero sí con la autonomía que requerimos aquellos países que hemos apostado y que seguimos apostando por la democracia. Además, les recuerdo que una de las promesas electorales del presidente Castillo fue justamente respetar la democracia y alejarnos de los regímenes autoritarios, vengan donde vengan, sean de izquierda o sean de derecha. Este no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de libertades.
y es importante que nuestro auditorio lo entienda así. Acercarse a un régimen poco democrático, sea de derecha o sea de izquierda, me parece que es una mala señal, porque la democracia es una forma de gobierno no perfecta, pero la mejor que tenemos por este momento, ¿verdad? Desde Platón tenemos esa idea, y es importante defender la democracia con la idea de que cada ciudadano cuenta, cada ciudadano un voto, y la democracia es el poder por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este es un mensaje fundamental, el que más quiero resaltar en este contexto, y reitero, Néstor, tú lo dices claramente, es el presidente quien debe delimitar este tipo de temas, planteando incluso manifestaciones que podrían ser no controversiales, ¿verdad? El pedido de un régimen de mayor apertura democrática en el caso de Venezuela, la apertura que se ha iniciado ya en Cuba, pero que todavía le falta mucho, regímenes como el de México, que tendrá un discurso de izquierda más radical, pero que en la práctica es una sociedad que tiene gran cantidad de libertad de prensa y libertad económica. Entonces, el tema no es blanco o negro, es más bien gris, pero es muy importante que nuestro presidente plantee claramente que Perú será y seguirá siendo un país democrático y tiene vocación democrática, y que es lo que nos distancia de los regímenes autoritarios de cualquier color político que existan todavía en el mundo. Correcto, y recordemos, Carlos Eduardo, que en la participación del presidente Castillo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo algunas precisiones. Comprometido con la estrategia global de lucha contra el terrorismo, flagelo al cual condenó y rechazó, pero ya en el tema económico creo que merece también un comentario las reuniones que ha tenido con los empresarios y el impacto que puede tener en las inversiones, en la gran cantidad de miles de millones de dólares que están en los más de 70 proyectos, grandes proyectos que tiene nuestro país, y que al parecer tendría nuevas reglas en el escenario, pero hay una aceptación interesante que merecería un comentario tuyo por parte de los inversionistas, en este caso norteamericanos, que han tenido hasta 2 reuniones con el presidente. Exactamente, creo que es muy importante, y creo que ahí la asesoría, el peso de alguien como Pedro Franque, que es un economista consciente y competente, ha sido muy importante. Lo que sí me sorprende, Néstor, y lo quiero decir con toda claridad, es que no puede haber un doble discurso, un doble mensaje. No puede decirse hacia afuera en Estados Unidos, cuna del sistema capitalista, un mensaje de confianza, de pedido de inversión, en que yo coincido, por supuesto, con las normas de seguridad ambiental y de tributación que el Perú tiene que establecer, pero no podemos tener un mensaje de apertura afuera y de cerrazón hacia adentro, ¿no? Otra vez, creo que la palabra central que me queda a mí como reflexión de esta semana es el tema de coherencia. Tenemos que tener un mensaje coherente. Entonces, no se puede invitar al extranjero y desconocer al capital nacional. Una de las teorías más interesantes del cambio económico que Kuznets, un famoso economista, planteó es que gran parte del esfuerzo inicial de un país para modernizarse puede depender del capital extranjero, pero a mediano y largo plazo son los capitales nacionales los que cumplen un rol clave. Entonces, yo creo que así como se ha hablado al capital extranjero para decir que es bienvenido en el país con estabilidad tributaria y con respeto de contratos, también es necesario que ese mensaje se repita de forma muy clara y concreta a los inversionistas nacionales, que son los que están aquí para quedarse. Les recuerdo además que en este momento las grandes inversiones que permiten reactivar la economía, ya sea por el lado de las exportaciones como la minería, por el lado de la creación del empleo como la agricultura, depende de capitales nacionales, depende de que haya confianza. Entonces, yo creo que es muy importante una coherencia, que el mensaje hacia la inversión privada, que es básicamente el motor del empleo, 80% del empleo formal, tiene que ser coherente afuera y adentro del país. Y eso, una vez más, es también responsabilidad del presidente, igual que el tema de deslindar con los regímenes poco democráticos. Entonces, en economía pido lo mismo que en política: coherencia y liderazgo. Correcto, clarísimo el mensaje, y que lo estamos detectando, Carlos Eduardo, desde el inicio de la gestión. 50 días que tú señalas con precisión, falta esa coherencia en el mensaje global de gobierno. Entonces, esperemos con optimismo que al regreso el presidente, el viaje le haya servido no solamente para la presencia del Perú en el ámbito internacional, OEA, CELAC y Naciones Unidas, reuniones con los empresarios, le permitan tener la calidad global para las soluciones en la interna. Eso pasa por varias lecturas. Primero, la situación en el hemisferio de la Organización de Estados Americanos, un comentario tuyo teniendo en cuenta la intervención del presidente y de otros presidentes en el CELAC,
en la que ha habido una observación muy puntual por parte de Uruguay, Paraguay, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua principalmente. ¿Eso qué puede significar en la lectura, Carlos Eduardo? ¿Que la OEA tiene que actualizarse o que estamos a puertas de una nueva organización a partir del CELAC y del liderazgo de López Obrador? Bueno, yo siento que la OEA ha tenido un papel bastante débil en poder intervenir en forma efectiva y eficiente en los casos de que se ha roto el régimen constitucional del régimen democrático, ¿verdad? La OEA tiene una carga muy pesada, tiene poca credibilidad como un elemento, no de representación, pero sí de solución de problemas de la democracia, y es muy probable que otras fuerzas políticas tengan una mayor presencia para poder garantizar el tema de la democracia en América Latina, ¿verdad? Entonces yo le tengo poca confianza en el sentido a la OEA, a pesar de que me parece que es un mecanismo importante. Ahora, creo que hay un liderazgo claro, disminuido por los problemas internos en el caso de Colombia y Chile, de plantear un poco el tema de la agenda democrática, que el Perú tenía, en ese sentido, una presencia, un liderazgo, una capacidad de influencia muy importante con el Grupo de Lima, que justamente tenía por objeto plantear sus dudas, sus críticas, sus propuestas de cambio a regímenes poco democráticos. Yo siento que en este momento lo que sí también tiene que aclarar es cuál es la posición de Perú respecto al Grupo de Lima. Vamos a seguir liderándolo, respetar la opinión de la Cancillería, que por años y bajo distintos regímenes ha planteado un tema de democracia que, insisto, no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema básicamente de gobernabilidad. Yo esperaría que el presidente escuche a la Cancillería, que es muy profesional, que tiene años trabajando en este tema, porque además recuerden que una de las metas del Perú, que se ha visto interrumpida por esta inestabilidad económica y sanitaria, es el tema de la OECD, ser parte de la OECD, que es el club de las mejores prácticas, como decía la presidenta Bachelet, la expresidenta de Chile, ¿verdad? A Perú le conviene ser parte de ese club de mejores prácticas porque no solamente le da reputación internacional, sino que atrae capital, atrae turismo y atrae credibilidad. Entonces, hay que retomar la senda de ser parte de una comunidad global de mejores prácticas, liderada por Europa, no por Estados Unidos, para poder imitar modelos de gestión, modelos económicos, que teniendo mercado tienen capacidad de regulación, han reducido pobreza y han aumentado el empleo. Entonces yo creo que en este momento, y es un tema que trabajo en mis cursos, esta vieja división entre regímenes comunistas y regímenes capitalistas ha perdido nitidez. Lo que importa es el bienestar de la población. Y les doy un ejemplo clarísimo. Uno de los mayores inversionistas extranjeros en el mundo es la economía china. Ustedes ven la economía minera, los grandes capitales no son solamente americanos o canadienses o australianos, son también chinos, ¿verdad? Entonces China, que tiene una mirada muy pragmática, es quizás el exportador de capital más importante del mundo y sin ninguna duda será la economía más importante del mundo en la próxima década, ¿no? ¿Cuál es el reto de China? Ir democratizando sus sistemas políticos. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro de cómo un país tan enorme, una economía tan fuerte como la China, ha dejado de lado los dogmatismos, por lo menos en la parte económica, y ha empezado a trabajar como una potencia global que le permite innovarse, tecnificarse y mejorar las condiciones de vida de su población. Obviamente el capítulo político está todavía pendiente del caso de China, pero yo no tengo ninguna duda que a mediano plazo, y seguramente más pronto que tarde, tengamos alguna apertura democrática también en China. Ojalá. Palabra clave, pragmatismo. En estos tiempos, Carlos Eduardo. Y en el plano interno, con mucha precisión, estás señalando que también tiene que haber reglas claras con los inversionistas nacionales. Y hay proyectos importantes que también tiene que planificarse en función a la política de atracción de capitales extranjeros. Y en esas dos líneas creo que, como tú bien precisas, la participación del canciller Maurtua es importante, no solamente para el contexto internacional, sino también en el nacional. Lo hemos tenido, ha formado parte de Ánfora 2021, y hemos tenido oportunidad contigo de conversar con el actual canciller. Es un embajador de carrera y tiene la visión no solamente internacional de lo que tiene que hacerse, que creo que se está reflejando de alguna manera, por lo menos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque en la OEA y en CELAC el presidente se salió del libreto, pero también Maurtua tiene la visión del interna, la preocupación de lo que ha significado el que Pedro Castillo esté en la presidencia de la República, y es atender las desigualdades. Entonces, gran reto y gran aliado. Carlos Eduardo representa para el presidente Castillo
la presencia de Óscar Maurda de Romaña en el gabinete, un gabinete que además, y esto con la pregunta, que necesita cambios urgentes. ¿Cuál es la visión y el comentario tuyo sobre el tema? Sí, Néstor, primero veamos lo positivo, ¿no? Creo que el Perú ha manejado bastante bien el tema de la pandemia en los últimos meses. Creo que hay críticas a la época de Vizcarra, que entramos en crisis por un sistema de salud poco preparado, pero tenemos ya 16 semanas de reducción de la mortalidad y la morbilidad por el COVID-19, y esa línea hay que continuarla, evitando que se relajen las medidas de seguridad, los temas sanitarios, ¿verdad? Creo que hay que felicitar al ministro de Salud y a todo su equipo, porque es un trabajo de equipo. Él ha continuado lo que hizo el presidente Sagasti con gran eficiencia, que es mantener la vacunación masiva, porque esto se va a convertir en un mal endémico. ¿Qué quiere decir eso? Que está aquí para quedarse, ¿verdad? Quizás no con la virulencia que tuvo en los primeros momentos, ahora tenemos vacuna, pero hay que ir pensando en una tercera dosis y en un sistema de refuerzos que se convierta ya en algo como de la vida cotidiana, es decir, una vez al año, una vez cada 8 meses, seguramente va a haber que regresar al tema de vacunas, y eso requiere estabilidad y requiere previsión, requiere mirar al futuro de forma constructiva. Eso me parece positivo. En segundo lugar, creo que hay que empezar a pensar en la reactivación de la economía con dos herramientas. La de corto plazo, que son los bonos de subsidio a las poblaciones más vulnerables, que por lo menos permiten reactivar el mercado básico de alimentos, que es un sector muy intensivo de mano de obra. Pero a mediano plazo es fundamental plantear una inversión, reactivar la inversión aquella que crea más empleo. Los sectores como minería son sectores muy importantes desde el punto de vista de divisas, y el dato es impresionante. ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral formal creen ustedes que emplea la minería en forma directa? Menos del 1%, 0.8%. Entonces su importancia no es como creador de empleo, es como creador de riqueza con divisas que nos hacen falta para importar con esos dólares bienes de capital. Lo que hay que reactivar son los sectores intensivos de mano de obra, la agricultura, especialmente la agricultura alimentaria y familiar, el turismo y los servicios. Esto requiere una medida de mediano y corto plazo, ¿verdad?, para empezar a reactivar lo que es el microcrédito, la tecnificación, la capacitación terciaria, y son cosas que en un país sin estabilidad, sin coherencia, sin un gabinete conocedor, competente y coherente, es muy difícil de hacer. Entonces yo te diría que el corto plazo se está trabajando bastante bien, creo yo, pero son medidas de corto plazo que no son sostenibles. Me preocupa el mediano y el largo plazo. El propio BCR ha señalado que con las condiciones actuales la inversión privada el próximo año no crecería 0%, y eso es una pésima noticia. En este semestre la economía se ha reactivado porque tenía ya una velocidad que traía de antes. Esa velocidad no puede perderse. Entonces yo creo que las vacas flacas, el tema crítico no lo vemos ahorita, lo vamos a pagar el próximo año, el 2022, si es que nos reactivamos la economía, nos damos más coherencia y no pensamos no solamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo, que implica, como reitero, reactivar los sectores intensivos de trabajo: agricultura, turismo y servicios. Correcto. Excelente las precisiones, Carlos Eduardo. Y un sector importante que se tiene que dar prioridad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y también de los sectores relacionados, porque es transversal, es el tema de la pequeña y microempresa, que necesita inmediata ayuda. Hemos tenido la oportunidad en el programa Abriendo Puertas de entrevistar a la presidenta del gremio empresarial de Gamarra, el más importante, Gamarra Perú, quejándose de las salvaguardas, pidiendo atención a las salvaguardas y al dumping como principales objetivos de solución para poder hacer el relanzamiento. Tiene 2 millones de pérdida de puestos de trabajo en el sector, de acuerdo a lo expresado por Susana Saldaña. ¿Cuáles son las recomendaciones ahí en el tema inmediato? Y como digo, no solamente del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de otros sectores, incluido el Ministerio del Interior, en el caso de Gamarra, que hay una presencia delincuencial de extranjeros que ahuyentan a los compradores que físicamente van al emporio comercial. De acuerdo, Ernesto, yo creo que el sector de microempresarios es un sector muy importante, da una gran cantidad de empleo, tanto el urbano como el sector rural, ¿verdad? Y es un sector que ha sido bastante descuidado desde el punto de vista del acceso al microcrédito, a la capacitación. Yo quisiera aquí retomar esta idea que lanzó el presidente y que no se ha vuelto a hablar del ingreso libre de la universidad. Yo no iría por ese lado, yo lo que creo que hay que reforzar la capacitación técnica. Sabes que la tecnología cambia todos los días, miren ustedes ahora en pandemia, todo el tema de lo que es el manejo de cómputo, la educación a distancia, la salud a distancia, el negocio a distancia. Y tenemos oportunidades de una generación joven, es Néstor, que es la más numerosa en la historia del Perú, es el famoso bono demográfico, al cual quiero reiterar como una oportunidad que si no la aprovechamos ahora la perdemos. ¿Qué es el bono demográfico y por qué es tan importante? Es un momento de una población que pasa en una sola vez en su historia, en la cual la población joven en edad laboral
crece más rápidamente que la población de niños, porque la fecundidad está bajando, que la población adulta mayor, porque recién estamos empezando a envejecer. Esa oportunidad fue utilizada por países como Indonesia, Corea del Sur o Singapur para invertir en los jóvenes. ¿Y qué se requiere para invertir en los jóvenes? Dos cosas básicas: capacitación laboral y recursos a fondos financieros, microcréditos que le permitan desarrollar su emprendedurismo. Entonces yo creo que yo lo he escuchado hasta ahora y eso requiere una cierta tranquilidad y una cierta coherencia de decir, vamos a lanzar un plan máximo de emergencia para apoyar a la juventud emprendedora que implique dos cosas: capacitación subsidiada por el Estado, porque la capacitación de recursos humanos es la más importante según todos los teóricos del desarrollo, Schumpeter entre ellos, y al mismo tiempo acceso al microcrédito que permita que ese mototaxista tenga acceso a repuestos, mejore su medio de trabajo para crear pleno empleo en el caso de los jóvenes. La tasa de empleo juvenil está por alrededor del 15%, casi el doble que del promedio nacional, que está en un 8% por efecto de la pandemia. Entonces, yo creo que tenemos que pensar con más tranquilidad y para eso, Néstor y estimados amigos, se requiere un gabinete competente, un gabinete que esté de acuerdo con las cosas fundamentales y mirar no el corto plazo, mirar el mediano y largo plazo. Correcto. Y en esa línea, y en la parte final, con el agradecimiento, Carlos Eduardo, excelente la clase de economía y de posición política que tiene que tener el presidente, acompañado del liderazgo, que tiene que asumirlo ya, para ayer, ¿no? Es el tema de la capacitación. Y tú decías capacitación y microcréditos. El Banco de la Nación tiene que asumir el reto. Así es, no solamente el Banco de la Nación, las cajas municipales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un fondo de garantía, eso funciona en otros países, para los cuales la tasa de mora se mantenga baja y si hay un default del préstamo, pues hay un respaldo, por lo menos de parte del capital invertido, para que el riesgo caiga, ¿no? El tema del microcrédito, si ustedes miran, por ejemplo, el acceso, la proporción de pequeños agricultores que pide y tiene acceso al crédito es bajísima, es menos del 10%, porque no quieren correr ese riesgo. Entonces, los fondos de garantía que tienen que tener atrás al MEF y a la banca oficial son una manera de agilizar el acceso a la divisa, el acceso al crédito, sin poner en riesgo los capitales privados, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos una medida, una política que no sea mirar mañana, hay que mirar pasado mañana para empezar a reactivar la economía, porque si no el próximo año, todavía no pero el 2022 se presenta de forma muy complicada. Y eso requiere, lo he dicho 3 o 4 veces, lo repito, coherencia en el equipo de gobierno, competencias en el equipo de gobierno y una sensibilidad que yo creo que Castillo sí la tiene de cerrar brechas desde el punto de vista de la población más vulnerable y más olvidada. Y esa brecha no se cierra dando un bono a Yanapay, que no es sostenible, se cierra creando empleo de calidad, creando capacidad, creando competencias para superar la pobreza en forma autónoma y no en forma de dádiva. Esa meta tiene que ser planteada muy claramente como una meta de mediano y largo plazo. Correcto. CCE, palabra de profesor universitario, coherencia, eficiencia, y la otra C era coherencia. Capital humano. Correcto. Esa es la 12 y una E. Muy bien, muchas gracias, Carlos Eduardo, por la participación. Hasta cualquier momento. Buen fin de semana. Gracias. Palabra de maestro universitario. Muy amable por tu entrevista. Hasta luego. Muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un abrazo.